con muchísimo gusto a la abogada especialista en Derecho Electoral, a la queridísima licenciada Laura Ceballos Alcázar. Laura, ¿cómo estás? Toñito, buenos días, amigos. Ahora sí que presente en martes. Ayer no me dio chance de llegar a tiempo, pero aquí estoy. Oye, siempre presente sin censura. Nos solidarizamos contigo, supimos que tú estuviste en el hospital, ¿verdad? No, pero para donar sangre, es que van a operar a mi cuñada y Emiliano, que ya tiene 19 años y que está todo sano y fuerte, le ofreció donar sangre, pero llegó la primera vez y le dijeron que tenía demasiada vitamina C en su sistema, estaba muy bien vitaminado y le pidieron que volviera a hacer, pero ayer llegamos a las 6:30 y le tomaron la sangre a las 11:30, entonces salimos después de las 12, entonces todo se hizo largo y yo estaba afuera del seguro, sin bañar, sin señal, sin nada, y no me daba la vida, pero no, muchas gracias por la solidaridad y el cariño, pero era en donación de sangre. Solidaridad siempre, querida Laura, y pues lo que necesites, aquí estamos siempre. Nos da mucho gusto que puedan donar sangre, incluso que puedan estar ahí, bueno, pues ser parte de esa lucha en otros frentes. También quiero saludar con muchísimo gusto al queridísimo Manuel Ibarra, usted lo conoce perfectamente, periodista independiente, maestro en comunicación y nuestro queridísimo Martillo de los Fachos. Mire, la verdad es que yo creo que estos dos que tenemos aquí, estos dos grandes compañeros, tanto Laura como Manuel, los dos son grandes martillos de los fachos, así. Y bueno, ¿cómo estás, Manuel? ¿Qué dices? Bien, gracias. Bueno, gracias por ponerme a nivel de la comadre. Un saludo. Y qué bueno, ¿no? Sí, lo de donar sangre siempre se complica. Qué bueno que salió bien. A mí me ha tocado también una vez fui a donar y que por exceso de hierro me dijeron ahora por consumir leguminosas me van a castigar, pero bueno. Yo fíjense que yo intenté hacerlo aquí en Estados Unidos y es pero de lo más ridículo que existe. Yo donaba constantemente en México y aquí que lo intenté, no lo dejan donar a uno si en los últimos, o sea, si en este último año uno ha ido a otro país. Entonces una persona que pues es originaria de otro país y va a visitar a los papás, no puede donar sangre. Creo que de hecho es en los últimos 3 años. Discriminan mucho a la gente también de Haití, de Sudáfrica. Sí, me dijeron, pero te regalamos la playera y el sándwich. Yo, ¿qué chingados quiero su playera y su sándwich? Yo lo que quería era dejar mi conciencia tranquila. Sí, te dan tu frutita, ¿no? Tu jugo de naranja. Sí, me ha tocado donar también en Estados Unidos a la Cruz Roja y sí, te dan tu juguito de naranja y tu fruta. Y sí. Pero, por cierto, pensé, Manuel, que te iba a ver ahí en Los Ángeles en esta última visita, pero ya nos veremos entonces ahí. Sí, pues como dijo el clásico, avisen. La siguiente, ya te avisamos de una vez, vamos a estar. Sí, seguramente y para terminar esta larga introducción, seguramente con el arrastre que trae la señora doctora Sheinbaum, va a venir aquí al área de San Diego y seguramente ahí nos vamos a ver. Sí, exactamente. No, bueno, pero se viene esta cumbre climática en la que participará tanto el presidente Biden como el presidente López Obrador a mediados, finales de noviembre, justo antes del Thanksgiving. Ahí estará el presidente, entonces pues vamos a ver si nos damos la vuelta por allá también en San Francisco. Pero bueno, compañeros, ¿qué les parece que vamos a los temas duros, a los temas fuertes? Hoy el presidente López Obrador hizo una serie de planteamientos muy duros dirigidos claramente a la ministra Piña, y por supuesto a los ministros y a los miembros del Poder Judicial. Me llamó mucho la atención que incluso le dijo a la ministra pues que se deje de espectáculos, que eso de que sí o no va a participar en comparecencias del Senado, pues es una circunstancia de espectáculos con la que hasta se podrían burlar de ella. Que mejor expliquen la cantidad de privilegios, riquezas y corruptelas en las que han incurrido. ¿Qué opinas de esto, Laura? Pues mira, primero, Toño, a mí me parece que el tiempo de haber podido ir a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a los medios, a donde hubieran querido, de parte del Poder Judicial, para explicar, para justificar en qué quieren gastar además de 84,000 millones de pesos, la defensa de los 13 fideicomisos ilegales, porque son ilegales, porque según la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, solamente autoriza a uno y que es en exclusivo uso para la mejora de los edificios, la capacitación del personal del Poder Judicial de la Federación.
Los otros 13 que han servido y que han etiquetado como ayuda para el pago de renta de los titulares de los juzgados de distrito y los tribunales colegiados, o ayuda de gastos médicos, o ayuda de pensiones, son ilegítimos porque no los contempla la ley orgánica que los regula. Entonces, pues creo que el tiempo de salir a defenderlo ya pasó. Pero además, el presidente dijo muy bien, ya salió ayer en la noche la señora Norma Lucía Piña a decir que no iba a ir, como no ha ido a ningún lado, no ha dado un solo comunicado al público, todo lo hace ahí en su cubil de la corte, no tiene contacto con la gente, nadie puede interpelarla, nadie puede confrontarla y ella no puede pues decir que defiende proyectos de manera pues orgánica como una persona. Entonces salió a decir que no iba a ir, pues porque obvio no se iba a exponer a ser confrontada pues por la gente del Senado para decir, oiga, ¿cómo es que pues ustedes están pidiendo semejante cantidad de prerrogativas en un presupuesto de 84,000 millones de pesos y encima quieren mantener las garras sobre un monto de aproximadamente 20,000 millones de pesos que no sirven para lo que dicen que sirven? Entonces, el presidente, yo creo que, pues, habiendo leído la forma en que esta señora, como presidenta del Poder Judicial, la Suprema Corte y el Tribunal, y el Consejo de la Judicatura Federal, pues quieren hacerse las víctimas, y el presidente dijo, no es necesario, ¿para qué van? ¿Para victimizarse? ¿O para decir que el presidente quiere acabar con ellos porque en clara venganza a lo que ocurrió en 2005 y 2006? No sirve de nada. Pero además, y yo creo que aquí es donde tenemos nosotros que profundizar, Toño, Manuel, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial en su conjunto, además al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a toda esta organización que en teoría sirve para dar justicia y mediar entre dos polos, es decir, los que avasallan derechos y los que resisten, y generalmente los que resisten son los pobres, son las mujeres, son los indígenas, son las personas invisibilizadas por un sistema, son a ellas a las que se les pide que sigan trabajando, que sigan pagando recursos transformados en impuestos para darle dinero en demasía al Poder Judicial de la Federación. Si nosotros revisamos la cuenta pública con la que inició labores en este enero, precisamente la ministra Piña, en el presupuesto de 2023, la cantidad que se destina a salarios es brutal, pero hay personas asalariadas dentro del Poder Judicial que ganan entre 13 y 15 mil pesos, que son el escalón más bajo, que son oficiales judiciales. Y de ahí nos vamos subiendo y subiendo y subiendo. Y cuando ya llegamos a nivel de magistrados de sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de magistrados de circuito o pues de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el saldo, el sueldo neto, es decir, el que no tiene las otras prestaciones, no baja de 230,000. Y cuando ves que además se les pagan millones de prestaciones, de derechos de vestuario, de aguinaldos, de sueldos o sobresueldos porque su labor es peligrosa. Dices, ¿y qué no es más peligroso el que haya personas que ganan en el Poder Judicial 13,000 pesos y la sacan a discutir, a decir que el presidente les quiere arrebatar su dinero? Otra cosa, y estuvimos viendo en el fin de semana estos pues traslapes de palabrería con los que las personas que están haciendo la defensa, supuestamente desde el Poder Judicial, confiesan. Los comedores del Poder Judicial son muy diferentes, y yo conozco pues el del Palacio de Justicia de San Lázaro, por ejemplo, que es el tribunal que está enfrente de la Cámara de Diputados, que es un palacio, un edificio muy grande, muy bonito, y hay los comedores de los empleados que en el tiempo en el que yo estuve por ahí, alrededor del año 2000, costaba 25 pesos una comida corrida, bien con agua, tortillas, arroz, frijoles,
mientras que una comida corrida en las fondas de alrededor costaba, a lo mejor por decirte, 40 pesos. La cercanía, el que estabas dentro del mismo edificio, la gente decía, oye, qué buena onda que sea una prestación pagar 25 pesos por una comida corrida. Lo que es gacho es que los empleados sigan teniendo que pagar su prestación de comida, en tanto que los señores de la corte, por ejemplo, tienen chefs que les preparan comidas gourmet a la carta y por las que no pagan ni siquiera esos 25 pesos. Esos son los dos universos que nosotros tenemos que poner a la mesa. Y por eso el presidente dice, no, que ni vaya, porque la pantomima, la faramalla de tirarse al suelo como si de verdad estuvieran extinguiéndose sus derechos laborales fueran reales. Y no es cierto, Toño. Ellos van a seguir ganando porque hay que entenderlo. La extinción de los fideicomisos es la imposibilidad de que sigan quedándose con los sobrantes, es decir, con el dinero que no terminaron de gastar del presupuesto de este año y se lo quedan. La ley de hacendaria y la ley de tesorería obliga a que todos los entes públicos que reciben dinero para utilizarlo de manera autónoma en sueldos, salarios, mantenimiento, papelería, etcétera, todo lo que no hayan ejercido, que no hayan gastado, lo tienen que devolver a la federación. Y a todos supuestamente tendrían que estarlo haciendo. En teoría eso es lo que debieron de hacer en el Poder Judicial. Se quedaron el dinero, en cambio, y lo empezaron a invertir. Pero entonces ni el dinero invertido ni los intereses son legales, no son legítimos. Y ahora que se les extingue, dicen que ya no les va a alcanzar para los seguros médicos. Es que se supone que además no existen seguros médicos más allá del ISSSTE y del IMSS en el caso de los trabajadores al servicio de patrones particulares. Todos los empleados del gobierno, ya sean estatales, municipales o federales, tienen acceso y seguridad del ISSSTE. Es el Instituto de Servicios Sociales para los Trabajadores, Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. ¿Por qué tendrían ellos que tener asegurada salud de manera externa o superior? Entonces, la verdad es que me parece sí hasta cierto punto divertido escuchar todo lo que arengan, porque siguen defendiendo privilegios. Estas marchas a las que acudieron personajes tan aviesos como el propio José Ramón Cosío, que primero dijo que no iba a ir, pero bueno, siempre le entró el remordimiento y púsose su cachucha y salió a caminar ahí con el pueblo, que no es tan pueblo porque es el Poder Judicial. Y bueno, nos demuestran que todo lo que tienen que decir y todo lo que tienen que, por actuar, lo hacen en una consigna porque ni siquiera saben a lo que se refiere. Y yo vuelvo y cierro con esto que he preguntado todas las veces que he tenido oportunidad de estar aquí, o con Celsin, o con Manu, y pregunto, si de verdad les afecta tanto que les quiten los fideicomisos, porque de ahí les pagan todo, entonces ¿por qué siguen pidiendo 84 mil millones de pesos de presupuesto? Esa es la pregunta que yo me hago, ahora sí que la pregunta de los 84 mil millones de pesos. Si les duele la quitada de los fideicomisos, entonces significa que el otro presupuesto, ¿para qué les iba a servir? No, y es que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Y además los medios apoyando este tipo de manifestaciones cuando verdaderamente han apoyado a los trabajadores